Hola, hoy quiero compartir otra vez y los voy a bendecir de nuevo porque tengo que bendecirlos. Dios me pide que los bendiga. Siempre está en mi mente eso. A todos que Dios los bendiga, que Dios los sustente, que Dios los guíe, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Otra vez, en gran manera. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo amado de Dios, y que repose en ustedes el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Estudiemos la palabra de Dios y miremos si es así en la Biblia. Amén, aleluya. Como la gente de Berea que miraba en las Escrituras para ver si de verdad lo que se decía era cierto. Amén, aleluya. Es muy importante leer la Biblia, porque así como muchos estudian, bueno, no estudian, pero leen el periódico para mirar las noticias, para mirar en qué mundo vivimos y cómo está el mundo. También es muy importante leer la Biblia para saber cómo estamos espiritualmente. Es muy importante, es más importante, es más importante lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Todo lo que se mira se va a desaparecer, pero lo que no se mira no se va a desaparecer porque es eterno, es de Dios. A Dios no lo podemos mirar porque somos pecadores, pero una vez arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios nos da a su Espíritu Santo para mirarlo con los ojos espirituales. No mirarlo como Él es, pero sí por medio de su palabra. Cuando uno se arrepiente, Dios nos abre el velo de los ojos, porque antes, cuando éramos pecadores, teníamos un velo que no nos podía dejar ver lo espiritual. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios con un espíritu de humildad. El espíritu de humildad es reconocer que Dios es Dios, reconocer que Dios vino en carne por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se encarnó en una virgen que se llamaba María. Para venir a este mundo tenía que encarnarse, ser bebé, crecer y andar en la tierra para llevarnos con el Padre. Entonces Él se encarnó y vino para morir en la cruz del Calvario y llevarnos con el Padre. Y el Padre nos dio su palabra, dejó un libro grande con muchos libros, que contienen muchos libros. Y esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inspirada por el Dios mismo, por Dios mismo. Dios inspiró a varios hombres de diferentes formas de ser. Unos eran doctores, otros eran diferentes formas de ser, pues. No puedo explicarles mucho, pero lo poco que sé se los comparto. Hoy voy a leerles en Efesios 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. O sea, Éfeso era un lugar. Y Pablo fue por la voluntad de Dios, no por la voluntad de él mismo, sino él fue llamado por Dios. A los santos y fieles. Los santos somos nosotros, los que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Los que no aceptan al Señor Jesucristo no son santos. No son apartados para Dios hasta que
acepten al Señor Jesucristo, se bauticen, hagan lo que el Señor Jesucristo dice, o sea, obedezcan a la palabra de Dios, entonces se hacen santos, hijos de Dios y fieles de Dios, porque uno debe ser fiel con Dios, uno debe estudiar la palabra, eso es fidelidad, querer aprender la palabra y después compartirla o enseñarla según qué ministerio Dios nos dio, o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da los ministerios. Mi ministerio es evangelizar. Me gusta compartir la palabra de Dios y todo lo que yo he estudiado, porque he estudiado mucho la palabra de Dios, ya sea escuchándola en mi bocina. Siempre estoy estudiando la palabra de Dios en la bocina. O sea, la pongo mientras lavo los trastes, mientras estoy haciendo cosas, mientras estoy trabajando. Si hay oportunidad, tengo mis audífonos donde yo estoy escuchando la palabra de Dios, estoy escuchando prédicas. Esto no vino solamente, hoy me levanté y quiero aprender a compartir la palabra. Pero si no la sabes, ¿cómo la vas a compartir? Necesitas estudiar, como dice Dios, escudriñen la palabra de Dios. Escudriñarla quiere decir leerla, leerla para que el Espíritu de Dios nos vaya enseñando, porque es como una computadora. Si no le pones a una computadora una aplicación, la computadora no va a funcionar bien sin la aplicación que deseas. Por ejemplo, tú quieres dibujar y le tienes que poner una aplicación de dibujo para aprender a dibujar, a hacer dibujos hermosos. Entonces, así es la palabra de Dios. Tenemos que aprenderla, leerla constantemente, todos los días, ser constantes, para que el Espíritu de Dios nos vaya enseñando, nos vaya redarguyendo y nosotros podamos compartirla. Entonces debemos poner la aplicación, si así se dice, la aplicación de la Biblia en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos recuerde cuando estamos en problemas. Si tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda: yo estoy contigo, échale ganas, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. A mí el Espíritu de Dios siempre me recuerda que Él es mi Dios. En Isaías 44, del 6 al 8, me recuerda que Él es mi Dios. Cuando estoy muy preocupada, muy triste, Él me dice: yo soy tu Dios. Es más, se los voy a leer. Efesios 1, a ver si no se me olvida. Isaías 44, del 6 al 8 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén, aleluya. Y a mí, cuando yo leí estos versículos, me dio risa. ¿Cómo así? ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y eso me dio a mí mucha paz. Dice: ¿cómo no conozco ninguno? Pues ni yo tampoco, Dios, yo te creo a ti. Amén, aleluya. Y yo siempre le digo: Señor,
Yo no conozco a otro Dios. Tú eres el único. En el nombre de Cristo Jesús. Ok. Les voy a leer Efesios capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Amén, aleluya. Según nos escogió Él antes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor, el Dios Todopoderoso, nos escogió antes. ¿Nos conocía? Pues tal vez porque Él es omnisciente. El Dios Todopoderoso es omnisciente, sabe el futuro del futuro del futuro del futuro. Él sabía si tú lo ibas a querer o no, a reconocer como Dios. Tal vez a eso se refiere. Pero aquí dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos ama y Dios nos escogió para que anduviéramos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¡Wow! Predestinados. O sea, ya nos escogió desde antes, pero todos los que creemos en Él somos escogidos, no los que estamos dudando, los que dudan, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Los que no dudamos completamente. Yo no dudo de Dios, yo no dudo. Yo le digo: Señor, si yo dudo de ti, por favor, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, por favor. Yo no quiero dudar de ti, nunca. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. O sea, Dios, por su voluntad, nos predestinó, escogió a algunos, para ser hijos suyos. Si no, ¿quién iba a juzgar? Si Dios no nos escoge, entonces ¿cómo Dios va a juzgar a los que no escogió? Dios escogió a unos y a otros no. Pero no se asusten. Los que no escogió, de todas maneras, ellos no iban a escoger a Dios. Dios escogió a sus elegidos y a otros desgraciadamente no. No lo quisieron, lo rechazaron y lo han rechazado. Esos no son escogidos. Pero nosotros nos alegramos a los escogidos, a los que aceptamos al Señor Jesucristo y vivimos en obediencia. No por nuestros méritos, es por el mérito de Dios. Solo es el mérito de Dios que vivimos en obediencia. Él nos ayuda, nos esfuerza. ¿Pecamos los cristianos? Sí pecamos, pero no vivimos en el pecado. Nos arrepentimos luego, sí.
El Espíritu Santo nos redarguye cuando hay algo que no debemos hacer, luego nos dice, hijo, no hagas eso, arrepiéntete, no lo hagas. Y nosotros, si somos conscientes, no lo hacemos. No lo hacemos porque Dios nos esfuerza, nos da esa fuerza para no hacer lo malo. Amén, aleluya. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando una persona se entrega a Dios en espíritu y en verdad, sin dudar, el Espíritu Santo luego nos pone un sello. Nos pone un sello. Así como cuando sella una hoja, stampede. Cuando sella una hoja que ya está apagada, la hoja pone ahí un sello. Así nos sella el Espíritu Santo. Este es mi hijo, este me aceptó, este va a aguantar la vara, va a aguantar, no va a dudar, va a caminar conmigo, este es mi hijo. Amén, aleluya. Porque siendo hijos de Dios hay muchas pruebas, muchas. Y hay mucho sufrimiento por eso. Pero Dios nos esfuerza, nos da fuerzas de debilidades, como dicen, de tripas hacen corazón. Dios, no sé si es un mal ejemplo, pero Dios nos da las fuerzas. Si estamos tristes y venimos con un corazón humillado, contrito y humillado, Dios, Señor, tengo esto, me haces falta, te necesito, Dios. Entonces Él nos llena de esa fuerza de voluntad para seguir. Porque hay muchas cosas que nos hace sufrir, que nos agobia. Y Dios nos da esas fuerzas como sus hijos. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Que es las arras de nuestra herencia. Otra vez voy a leer el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Como Pablo hacía memoria de todos los que él conocía, también los hijos de Dios hacemos memoria de los que conocemos también, de los que amamos, Señor, porque todos en la iglesia nos debemos amar unos a otros como Dios nos ha amado. Y debemos orar unos por los otros, porque en Cristo somos hermanos, porque somos hijos de un solo Padre. Amén, aleluya. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el Espíritu Santo resucitó al Señor Jesucristo, lo resucitó, y así también si creemos nosotros en el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu nos resucitará en el día
de su venida, en el día que Él venga por nosotros, cuando nos lleve. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y otra vez voy a leer el 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua proclamará que Él es Dios. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre del Señor Jesucristo es eterno. El nombre del Señor Jesucristo es todo, porque Él es Dios. Amén, aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor Jesucristo es nuestra cabeza. El Señor Jesucristo es nuestro novio. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Porque Él nos redimió, porque Él nos amó, porque Él vino. Vete para allá. Él vino a darnos vida y vida en la abundancia a todos los que en Él creemos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo lo llena todo. Él es todo, todo. Oh, gracias, Señor. Señor Santo y Poderoso, te doy las gracias por este momento, Señor, para compartir con mis amistades de Facebook tu palabra fiel y verdadera. En Efesios capítulo 1. Te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo te pido por todas mis amistades de Facebook, Padre, que si han de escuchar este video, o si no lo han de escuchar, Padre, por lo menos, Señor, yo te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza. No importa, Padre, quien lo escuche, Señor, que lea la Biblia, que lea tu palabra fiel y verdadera, porque tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor, tú eres magnífico, tú eres excelente, tú eres la roca, Señor, en que nos paramos, Padre, y eres la roca inconmovible. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, Señor. Gracias. Te doy gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Te doy gracias por mi familia, por mi hija, Señor. La pongo en tus manos, por mi nieto, por todos en mi Facebook. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere, Dios los guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.